Bien, sin más, entonces, el día de hoy tenemos a un invitado especial, un invitado con el que vamos a hablar sobre todo el tema internacional. Él ha estado en París, está en Francia, así que con él vamos a hablar sobre estos temas ligados a lo que ocurre en Francia y cuál es la perspectiva, además, que debemos tener sobre esos acontecimientos. Él es sociólogo y nos referimos a César Burga. Con él vamos a conversar el día de hoy. Ya se encuentra conectado y le damos rápidamente pase. César. César, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha muy bien, perfectamente. César, entremos en materia porque yo conozco la experiencia de la televisión y una hora se pasa volando, literalmente. Tú estás en Francia. ¿Cuál es la impresión que tienes de los acontecimientos que están ocurriendo en este momento, no solamente en París, sino en toda Francia? Sí, bueno, igual no quería perder la oportunidad para agradecer la invitación, José, a este espacio y darme la oportunidad también de poder, pues, expresar, de repente discutir acá contigo, ¿no? Lo que está sucediendo en esta protesta, en esta gran movilización que está ocurriendo actualmente en Francia. De repente, para precisar algunas cosas, yo estuve en Francia hace un tiempo, actualmente me encuentro en Londres, pero igual, en fin, estamos conectados, coordinando siempre con las personas que se encuentran de repente un poco más allá en la propia acción, ¿no? Y claro, ya entrando en materia, como señalas, porque evidentemente el tiempo se pasa bastante rápido, de repente podemos comprender la crisis actual que está ocurriendo en Francia en el marco de una crisis global del sistema capitalista, ¿no? Siempre hablamos de que el sistema capitalista está en crisis, de que siempre está, pues, en tensiones y en crispaciones, pero en los últimos años esta situación se siente de manera mucho más clara. ¿Y en qué medida se siente? En la ralentización del crecimiento económico, en el sobreendeudamiento de los estados, en el crecimiento de la inflación. Todas estas cuestiones nos muestran que estamos aproximándonos a un callejón sin salida. Y en estas situaciones, ¿no? En la que, en fin, los estados se encuentran hiperendeudados, hay un incremento de los precios, pues se necesita medidas políticas que definan el rumbo de los países. Y evidentemente esas medidas políticas dependen de los sectores que se encuentran en el poder y en el gobierno. En el caso concreto de Francia, quien se encuentra en el gobierno, que es el señor Macron, Emmanuel Macron, que es presidente de Francia, es un representante de la tecnocracia banquera, financiera de la Unión Europea, y en ese sentido, como representante de la banca y de las finanzas, está afrontando esta crisis desde una perspectiva de derechas. ¿Y cómo afronta la crisis la derecha en estas situaciones? Evidentemente haciendo pagar a la población los costes de sus propias políticas irresponsables. En el caso concreto de Francia, Francia, como otros estados, ha contraído fuertes deudas desde la crisis de 2008. En fin, la crisis de 2008 nunca desapareció, eso es necesario señalarlo, la crisis de 2008 nunca desapareció, se resolvió con esta medida económica de reducir las tasas de interés, es decir, el dinero se puso en la economía de manera casi gratuita, lo que evidentemente incrementó la inversión del capital, porque los capitalistas pedían dinero y el Estado también pedía dinero en los bancos a tasas de interés muy bajas, y esta fue la medida con la que se resolvió, entre comillas, la crisis del año 2008, pero no fue un incremento de la productividad, no fue una política tecnológica, ¿no? Sino fue simplemente reducir el costo de las tasas de interés, ¿no? Para poder pedir prestado dinero mucho más fácil, y eso lo que hizo es que tanto las empresas como los gobiernos se endeuden. Luego vino la crisis de la pandemia, que llevó a un incremento aún mayor del endeudamiento, y luego vino el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha hecho disparar los precios. Y específicamente el precio del dólar. Muchos estados están endeudados en dólares. En estas circunstancias, en las que los estados se encuentran sobreendeudados, en la que el precio del dólar ha incrementado, lo que hacen los gobiernos populares, lo que haría un gobierno popular es presentarle cara a los banqueros y decirles: los préstamos que nos hicieron fueron
se hicieron de manera irresponsable, las tasas de interés que están subiendo son usureras y necesitamos renegociar estos préstamos. Es lo que haría un gobierno popular. Lo que haría un gobierno de derecha es decirle a los banqueros, no se preocupen, ustedes van a tener su plata, nosotros vamos a esquilmar a la población para hacer que ellos, ¿no?, a través de impuestos o de otras medidas políticas, paguen las deudas. Y en general eso es lo que está pasando ahorita en Francia. No solamente en Francia, en todo el mundo, pero específicamente ahora en Francia. La medida de Macron para cubrir sus compromisos con el capital financiero ha sido subir la edad de jubilación de 62 años a 64 años. Esto lo que significa es ahorrarse 2 años, ¿no es cierto?, de pago y multipliquémoslo generacionalmente por todo lo que está por venir y evidentemente ese dinero se va a utilizar para cubrir los compromisos que tiene el Estado francés con el capital financiero. Y la población no desea esta medida, ¿no es cierto?, porque es postergarle su edad de jubilación, es postergarle el hecho de recibir una pensión, es, en fin, ¿no?, hacerle pues trabajar más de lo necesario en última instancia, ¿no? Es sacarle plata para entregárselo a estos sectores privados y se ha manifestado de una manera contundente, de una manera radical, a través de las protestas que los medios de comunicación muchas veces no amplifican, pero que están creciendo en contundencia y en fin, en masa, en la cantidad de población que se está movilizando. Ayer nomás llegaron noticias que la manifestación llegó a puntos de la toma de instituciones públicas, en fin, el incendio de algunas instituciones públicas. Nosotros sabemos que el temperamento de los franceses históricamente es muy radical, tienen una tradición enorme de radicalidad en sus luchas y entonces pues han tomado medidas bastante radicales, ¿no? Y en fin, lo que actualmente está sucediendo es eso, ¿no? Una confrontación entre las grandes capas de la población contra un gobierno que está defendiendo única y exclusivamente los intereses del capitalismo financiero, ¿no? Definitivamente tenemos a Macron como uno de los grandes representantes en Europa del neoliberalismo. Pero en todo caso, ya que tenemos situados a ambos lados, los que están protestando y en el otro lado el neoliberalismo global, en el neoliberalismo más salvaje de Europa, ¿qué papel crees que está jugando en este momento la guerra en Ucrania? Ya que tal parece que la guerra en Ucrania es la confrontación entre dos proyectos, el proyecto unipolar y el proyecto multipolar. En este contexto de crisis financiera, sobre todo del sistema capitalista, ¿cuál sería el rol que está jugando la guerra en Ucrania? De hecho que ha jugado un papel desestabilizador. El hecho de, finalmente, la economía es un todo interconectado, ¿no es cierto? Y la globalización neoliberal, en última instancia, interconectó de una manera capitalista, ¿no es cierto?, de una manera atendiendo exclusivamente los intereses de los países potencia y desarrollados en perjuicio de los demás países, pero conectó al mercado mundial. Y finalmente la medida política de la guerra de Ucrania, que se produce como reacción a la expansión de la OTAN, ¿no es cierto?, hacia Rusia, pero esta acción de Putin termina desestabilizando todo el circuito económico a nivel global. Finalmente, Europa deja de demandar petróleo a Rusia, ¿no? El circuito implicaba, ¿no es cierto?, que el grano viene de Ucrania, el grano de Europa viene de Ucrania, el petróleo, perdón, el gas viene de Rusia. Entonces, todas estas cadenas de suministros empiezan a verse obstruidas, empiezan a verse perjudicadas, y eso evidentemente genera un pánico entre los capitalistas financieros, y además de subir los precios, que es la consecuencia inmediata, ¿no?, el incremento de la inflación, contrae la inversión, aumenta las expectativas negativas de parte de los inversionistas, de los capitalistas, y esto evidentemente produce un escenario de recesión, o nos acerca un escenario de recesión. Al haber menos crecimiento, es mucho más difícil incluso pagar los costos, ¿no es cierto?, de los préstamos y, en fin, los compromisos financieros que se tienen. Pero, nuevamente, es un callejón sin salida, porque por un lado Europa ha tomado esta medida de aislar a Rusia siguiendo las directivas del imperialismo norteamericano. Nosotros sabemos que quienes en general, ¿no? Hace poco señalabas tú el aniversario, la conmemoración de la nefasta invasión a Irak por el imperialismo
norteamericano. Y el imperialismo norteamericano ha tenido esta táctica desde principios de siglo. Ellos invaden países, destruyen economías y luego quien paga los costos es curiosamente Europa, porque toda la población de África migra a Europa y, en fin, esto produce un incremento del gasto público, en fin, una serie de cosas. Pero con la guerra de Ucrania ha pasado algo muy similar. Las cadenas de suministro se han roto en Europa, la inversión se ha contraído por este problema de la guerra de Ucrania y no es que el capitalista financiero, no es que el banquero diga, yo entiendo que la situación está mal y ya no te voy a cobrar tantos intereses. No, el banquero sigue cobrando los mismos intereses. E incluso si la deuda se hizo en dólares, el incremento del precio del dólar hace que el préstamo se incremente. Y esto al banquero no le importa. Entonces, sí, acá hay un problema importante también que ha generado la guerra de Ucrania, en el sentido de que ha incrementado los costos de los préstamos que habrán hecho los gobiernos de la Unión Europea en dólares y al mismo tiempo pues ha reducido las posibilidades de crecimiento económico al privar a Europa de uno de sus principales fuentes de energía, que era el gas ruso. Hace poco nomás estuvo este sabotaje del Nord Stream, no sé si se ha llegado a explicar con la suficiente claridad, a veces no se difunde en los medios, pero qué increíble que se haya saboteado este canal, ¿no? Esta tubería por donde se transporta pues el gas ruso. Y eso a los únicos que perjudican es a Europa, por un lado, porque se le corta una cadena de suministro, y a Rusia, evidentemente, porque se le quitan los recursos que ingresan por el petróleo, ¿no? Evidentemente, aquí está la mano de la CIA, está la mano del imperialismo norteamericano, que es capaz de asfixiar a sus propios aliados con la finalidad de detener a Rusia, ¿no? Entonces, evidentemente hay gobiernos genuflexos, lamentablemente, en Europa. Han habido gobiernos genuflexos al imperialismo norteamericano, y eso ha contribuido también a agudizar esto, ¿no? Pero en última instancia esa sería la responsabilidad de la crisis de Ucrania, ¿no? La crisis de la cadena de suministros que impide que haya un crecimiento económico en Europa, o que dificulte el crecimiento económico en Europa, la inversión, y que hace mucho más difícil pagar los préstamos con el capitalismo financiero. En este contexto de recesión, de contracción de los ingresos, lo que se produce es que el Estado neoliberal, en lugar de enfrentarse a los capitalistas financieros, se arrodilla ante los capitalistas financieros y les dice, yo les voy a pagar con el dinero de la población, de los trabajadores, de los autoempleados, de los profesionales, de los estudiantes, en fin, ¿no? Y esa sería un poquito para responder esa pregunta, José. César, volviendo al tema este de Francia y ya relacionándolo un poco con el Perú, ¿no te parece que esta actitud ahora, el comportamiento de la población francesa haya sido inspirada de alguna u otra manera por lo que ha ocurrido en el Perú, por estos recientes acontecimientos suscitados en el Perú? No lo descartaría, no lo descartaría en el sentido de que el conflicto que hubo en Perú ha tenido una repercusión internacional muy grande. Ha llegado a Londres, ha llegado a toda la Unión Europea, y evidentemente en Francia también han habido acciones de solidaridad. Y en el marco de la crisis general del capitalismo, evidentemente estas luchas están completamente interconectadas, ¿no? Sí me gustaría señalar, José, a propósito de esta comparación que tú haces, o de esta relación que tú haces entre las protestas en Perú y las protestas en Francia, me gustaría señalar que mientras que en Perú las protestas han sido contundentes, han sido radicales, pero no han llegado todavía a este nivel, pues, de toma de instalaciones públicas, en fin, otras cosas, en Francia se ha llegado a estas acciones. Nuevamente, ¿no? En Francia existe esa tradición radical de lucha muy antigua, ¿no? Que podríamos rastrearlas hasta la Revolución Francesa, pero que en la manera más cercana puede ser de repente las protestas de mayo de 68, ¿no es cierto? Que fueron también protestas muy radicales en Francia. Y la cuestión es que en Francia no ha habido ningún fallecido. No ha habido ningún fallecido por armas de fuego de la policía. A pesar de que los franceses, pueden buscar a través de las redes sociales todos los que nos siguen, ¿no? Han incendiado hasta la municipalidad, creo que de Burdeos. Nadie está haciendo una apología a esas acciones. Estamos simplemente describiendo cómo el pueblo francés expresa su protesta ante una medida absolutamente dictatorial, que es la de Macron, y absolutamente antidemocrática, porque no hemos expuesto eso, pero Macron ha pasado esta medida por fuera del Parlamento. Esta medida no ha sido aprobada por el Parlamento, la ha pasado por fuera del Parlamento, entre otras perlas que ha cometido este señor. Pero el pueblo francés ha reaccionado de una manera bastante radical,
y no ha habido ningún fallecido. Se han tomado calles, se han armado barricadas y no ha habido ningún fallecido, mientras que en Perú, lamentablemente, el nivel de protesta ha sido bastante radical, pero no ha llegado a esta situación casi insurreccional, y aún así se ha reprimido la protesta de una manera bastante brutal, ¿no? Entonces, sí me gustaría hacer esa comparación, ya que tú trajiste a colación la relación entre esas dos protestas, ¿no? Sí, hicimos un programa hace poco sobre la relación que hay entre Perú y Francia, estos paralelos, digamos, que hay siempre entre Perú y Francia, porque nos une con Francia varias cosas, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, hemos tenido el contrato Dreyfus, ¿no? Que finiquitó poco antes, décadas antes de producirse algunos acontecimientos importantes en Francia, ¿no? Con la Comuna de París, por ejemplo. Pero también hemos tenido aquí en este continente acontecimientos que están relacionados, me parece, con la Revolución Francesa, como por ejemplo esto de que Canadá pase a ser de Gran Bretaña una década antes de la Revolución Francesa. Y concretamente en el tema este de la Comuna de París, por ejemplo, que recientemente hemos festejado y que también hemos hablado en el programa que inicia el 18 de marzo de 1871, hay más de uno que cree que fue eh, inspirada en lo de Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru, en la revolución de Tupac Amaru, de José Gabriel Tupac Amaru. ¿Tú crees que existen estas relaciones, que puedan existir estas relaciones entre el continente americano? Porque también, hablando de lo que tú has hablado, de esto que estás hablando sobre mayo del 68, recordemos que el 60, Jean-Paul Sartre con Simone de Beauvoir viajan a Cuba a entrevistarse con el Che Guevara. El 61 ya Jean-Paul Sartre está prologado el libro de los condenados de la tierra de Frantz Fanon, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay una influencia de América en general, pero concretamente de América Latina a Francia. ¿Te parece correcta la percepción o cuál es la tuya? Sí, me has hecho recordar que hay una discusión en el marco de la invasión de Francia a España en el contexto de la Revolución Francesa, en la cual se forman las famosas juntas de gobierno en el contexto de esta invasión en el Perú, y esta relación de la corona con la población de las colonias, ¿no? Y ahí hay dentro de este proceso de las llamadas Cortes de Cádiz, hay hay una locución, hay un discurso que da un representante de Perú en estas famosas Cortes de Cádiz, que es Dionisio Yupanqui, si no me equivoco, que plantea en este contexto de liberación general en el marco de la Revolución Francesa la emancipación de América Latina bajo el concepto, la frase de que un pueblo que oprime a otros pueblos no puede ser un pueblo libre. Entonces, en esos tiempos en los que la colonia española le pedía apoyo, perdón, la corona española le pedía apoyo a sus colonias para defenderse de la invasión francesa, las colonias le decían esto, ¿no? Le decían, si ustedes nos oprimen, nosotros no podemos a ustedes prestarles apoyo, ¿no? Y esta frase fue utilizada luego en algunos escritos de Marx, ya avanzada su edad, para plantear la cuestión nacional y la independencia, el derecho de las naciones a la autodeterminación, un tema que no ha estado muy explorado en el marxismo. Generalmente hay una visión de Marx muy eurocéntrica, pero este discurso, esta locución del peruano Dionisio Yupanqui fue luego tomada por Marx para hablar del derecho de las naciones a la autodeterminación. Entonces, dentro de la posición marxista está esta influencia latinoamericana que llega
por parte de este representante peruano, ¿no? En las famosas Cortes de Cádiz. Luego, tú has citado también la relación y el vínculo que hubo entre Jean-Paul Sartre y el Che Guevara, y en general la vinculación que ha habido entre América Latina y Francia. Es cierto que se concibe a América Latina como el espacio mucho más rebelde, mucho más contestatario, que impregna, ¿no es cierto?, no solamente a Francia en realidad, sino en general a toda Europa. Yo he tenido la oportunidad de ver acá también cómo miran con ojos muy expectantes lo que pasa en América Latina. Y muchos amigos acá de izquierda consideran que la lucha se define en América Latina y que los procesos de América Latina son los que imprimen al resto del mundo una radicalidad mayor o menor, ¿no? Y no hay mentira en esto, no hay falsedad, es en realidad bastante cierto. La radicalización de la izquierda en Europa, la aparición de Podemos en un momento, con toda la evolución que ha tenido, la aparición de Jeremy Corbyn en Inglaterra, la aparición de Mélenchon en Francia, está muy impregnada por el avance del progresismo y de las propuestas de transformación social democrática de América Latina. Los vínculos que existen entre las propuestas de transformación en América Latina y los procesos en Europa son muy fuertes. Y en ese sentido, evidentemente que hay una influencia, ¿no? Y en el caso concreto del Perú, hay vínculos importantes entre el Perú y Francia, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las guerrillas del MIR del 65 se afincaron un tiempo en Francia, ahí se nutrieron los dirigentes de bastante formación política, etcétera, etcétera, antes de iniciar los procesos insurreccionales acá. Muchos de estos procesos son narrados en novelas, en fin, que se han escrito, entonces hay un vínculo bastante fuerte, ¿no? De América Latina y del Perú, por supuesto, ¿no? También hay este vínculo, porque en mayo del 68 levantaron mucho la figura de Mao Zedong, ¿no? Entonces, el tercer mundo, digamos, el mundo postergado, digamos, de estas Europas, siempre se han inspirado, o sea, han habido una inspiración. Curiosamente, los historiadores occidentales, europeos, eurocéntricos, siempre han recogido solamente la imagen, la influencia de los intelectuales europeos, de las figuras europeas, francesas, europeas en general, pero jamás se ha reconocido este vínculo, digamos, de inspiración que también tiene que ver con Mao Zedong. Ahora tendrá que ver algo, digo, es un decir, como decía el poeta César Vallejo, ¿no tendrá algo que ver también los sucesos estos que están aconteciendo en Ucrania, y no se estarán inspirando también en esa Rusia de ahora, no en la Rusia antigua de Lenin, pero no puede ser en esta Rusia de Putin? ¿O cómo crees que lo ven a Vladimir Putin en Europa en este momento? Sí, yo creo que hay una oposición en general a la dominación neoliberal. No creo que haya una influencia de Putin. Hay una distancia entre los procesos europeos y Vladimir Putin. No es que haya una relación, pero sí hay una coincidencia en el sentido de que se oponen, que son movimientos que se oponen a la hegemonía del neoliberalismo y del capital financiero. No es Putin, digamos, por un lado, por otro lado está este movimiento insurreccional popular, pero también no hay que pasar por alto que hay oposiciones de derecha. Está la señora Le Pen en Francia, que es la representante de la extrema derecha en Francia, una de las representantes de la extrema derecha en Francia, que también tiene un discurso de oposición a el capitalismo financiero. Tenemos a la señora Giorgia Meloni en Italia, que ha ganado las elecciones precisamente con un discurso de oposición al capitalismo financiero. Entonces, lo que vemos, en todo caso, lo que podemos notar tanto con la guerra en Ucrania como con el crecimiento de la ultraderecha, como con estas posiciones de protestas y revueltas populares en Francia, es la crisis de la dominación del neoliberalismo. Ese es el punto en común. El punto en común que engloba todos estos fenómenos es la crisis de la globalización neoliberal, que tiene como origen, repito,
la defensa de los intereses del capitalismo financiero, porque, José, a mí sí me gustaría señalar que el problema no es la globalización en el sentido de, en fin, vincularnos todos mundialmente. Es lo que más quisiéramos, que no hubieran barreras en términos de raza, que no hubieran barreras muchas veces en términos de, en fin, ¿no? Discriminación y todas estas cuestiones, ¿no? Pero la forma como el capitalismo financiero ha construido esta globalización ha sido una forma violenta y desigual. En Europa, evidentemente, ha cundido la democracia y lo que se quiera, pero en países como el nuestro, por ejemplo, en América Latina, la globalización se impuso de manera dictatorial y violenta, a través de dictaduras militares, de golpes de Estado, de asesinato y matanzas de líderes de izquierda, dirigentes populares. Y lo mismo ha pasado en otros países del África, de Asia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la reacción que existe contra esta globalización es muy fuerte, no solamente desde el lado de la izquierda, sino también incluso se ha dado en algunos casos desde el lado desde la derecha, justamente porque la opresión del capitalismo financiero es tan grande que incluso buena parte de la economía nacional se ve sometida a la banca, muy buena parte de la burguesía, ¿no?, de los países se ve sometida a la banca internacional y en ese sentido forman su oposición desde la derecha a el dominio del capitalismo financiero, ¿no? Y actualmente que el capitalismo financiero está en crisis, es que empiezan a explotar todas estas posiciones, ¿no? Rusia, por un lado, el crecimiento del ultraderecha, por otro lado, esta salida más popular en el caso de Francia, las huelgas que se están produciendo acá en Reino Unido, que son huelgas inéditas, después de mucho tiempo han habido huelgas coordinadas entre los ferroviarios, entre los trabajadores de salud, entre los trabajadores universitarios, y por supuesto lo que pasa en Perú está dentro, enmarcado en estas condiciones también, en las condiciones de crisis del modelo neoliberal. No es casualidad que en los momentos en los que se iban a renegociar contratos importantes con el capital transnacional se haya producido este golpe de Estado. Y tampoco es casualidad el tipo de gobierno que se ha formado ahora, ¿no? Que es un gobierno militar, policíaco, casi, que se construye de esta manera con la finalidad de garantizar, pues, los intereses de la derecha, porque estamos en una situación de crisis generalizada, ¿no? Entonces, me parece que el contexto general es esta crisis del capitalismo financiero internacional que explota de diferentes maneras, explota de una manera en Rusia, que explota de una manera en algunos países de Europa y que en Francia explota de esta manera mucho más popular, ¿no? Desde el punto de vista que yo suscribo, es este camino popular insurreccional el mejor camino para superar este problema, ¿no? Porque ataca la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es la dominación de estos banqueros sobre el conjunto de la población, sobre nuestras vidas, ¿no? Tienen un poder enorme estos banqueros que son capaces con su poder financiero de asfixiar las economías, ¿no? En Grecia se vio eso, no sé si tú recordarás, José, la crisis que hubo en Grecia, que el Banco Central Europeo se encargó de asfixiar al gobierno de izquierda que había ganado las elecciones ahí hasta hacerlo claudicar y aceptar la posición política del Banco Central Europeo, que era básicamente no hagas ningún cambio de izquierda y comprométete a pagar nuestras deudas. Esta opresión de los banqueros, en fin, ¿no? Me parece que ya está llegando a un límite y lo podemos ver en varios países y en el caso de Francia esperemos que sea una victoria del pueblo francés, ¿no? Esperemos que sea una victoria del pueblo francés. Te hacía la pregunta esta de Putin, no en el aire, sino justamente a raíz de esto último que tú has señalado. Se trata de este estado policial que has dicho, que has señalado tú. El estado policial que hay en el Perú, este gobierno policial militar, está emparentado con el fascismo, ¿no? Está muy emparentado con el fascismo un estado policial. Y yo recuerdo que desde hace bastante tiempo en Europa hay una campaña contra Putin. Hay una campaña que incluso yo recuerdo que en todos los aeropuertos en Europa estaba Morgan Freeman ahí hablando sobre la gente de la KGB que había elucubrado un plan para apropiarse del mundo. Y ahí estaba Morgan Freeman, no solamente en imágenes, sino incluso también en los televisores de los aeropuertos, estaba en toda moda esta vez. Y eso te estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás.
que se inició esta campaña contra Putin. Putin, cuando inicia la operación especial, el 24 de febrero del 2022, dice que esta operación especial es para desmilitarizar y desnazificar. Y ya se ha probado que los seguidores de Stefan Bandera en Ucrania suman por miles en Ucrania. Es decir, perdón, del fascismo, del neonazismo en Ucrania suman por miles. Es decir, sí existe el fascismo, el nazismo, esta tendencia nazi en Europa. No solamente en Ucrania, sino en toda Europa. ¿Cómo ves tú esta efervescencia nazi que hay no solamente en Europa, reitero, sino también acá en América Latina y concretamente en el Perú? Porque en el Perú se ha erigido ya un proyecto fascista y tal parece que dentro de ese proyecto fascista de ultraderecha hay algunos signos medios nazis, ¿no? ¿Cómo ves este resurgimiento del movimiento nazi en el mundo? Sí, me parece que lo que señalas es muy importante, ¿no? Porque los medios de comunicación de mentiras, ¿no? Mejor dicho, del imperialismo norteamericano, tratan de presentar a Ucrania como si fuera un país de paz, como si fuera un país víctima, y en realidad lo que ha pasado en Ucrania ha sido que en el año 2014, las famosas protestas del Euromaidán, la Unión Europea y el imperialismo norteamericano organizan un golpe de Estado al presidente de Ucrania, que era un presidente más afín a Rusia que a la Unión Europea, y un golpe de Estado para colocar a un elemento afín a la Unión Europea y al imperialismo norteamericano. Pero como un golpe de Estado no se organiza simplemente, pues, en fin, con el deseo, sino sobre todo con la fuerza, ¿no es cierto? Lo que utilizaron estos elementos de la Unión Europea y del imperialismo norteamericano fue a los remanentes del nazismo en Ucrania. Y siempre ha tenido el imperialismo norteamericano en los países de Europa del Este un grupo fuerte de elementos fascistas, pronazis, que son los encargados de controlar a la población, fueron los encargados de controlar a la población en los momentos del ajuste estructural de los 90, cuando se cae la Unión Soviética y todos estos países se aplica de manera brutal el neoliberalismo que destruye sus economías. Evidentemente los remanentes nazis que se mantenían ahí por el imperialismo norteamericano jugaron el rol de fuerzas de choque para poder garantizar la aplicación del neoliberalismo en esos países, que actualmente, lamentablemente, buena parte de los países de Europa del Este están sumidos en una situación de mucha pobreza en comparación con la Europa occidental, ¿no? Evidentemente, lo que se hizo ahí después de la caída de la Unión Soviética fue una destrucción de la economía, así como en Rusia también se destruyó la economía rusa, apoyado sobre todo en elementos paramilitares financiados por el imperialismo norteamericano. Entonces, estos remanentes nazis han sido utilizados como fuerza de choque para reprimir las manifestaciones de la población ucraniana que se siente más afín a Rusia, por una cuestión nacional, por una cuestión cultural. Y esas fuerzas han sido evidentemente auspiciadas por el imperialismo norteamericano. Esto que no se interprete, ¿no es cierto?, como un respaldo a la guerra y, en fin, la confrontación bélica, ¿no? Porque evidentemente no es algo nunca deseable, pero hay que entender el contexto histórico, porque lo que nos dicen los medios de comunicación es que la guerra se originó por la maldad de Putin, y no es así tampoco, ¿no? No es así, o sea, no es esa la verdad. Hay que comprender la historia en general, y no hay que ser víctimas de las caricaturas que hacen los que controlan los medios de comunicación, ¿no? Y siempre generalmente interesados en engañar a la población, ¿no? Ahora, el surgimiento de las fuerzas ultra reaccionarias y filonazis es un proceso que ya no solamente se está dando de manera controlada y planificada por el imperialismo en Europa del Este, sino que se está dando de una manera descontrolada en la Europa continental, por decirlo así. El crecimiento de Vox en España, con fuertes vínculos con el franquismo, y hemos señalado que Giorgia Meloni ha ganado en Italia, y esta es una persona con una fuerte herencia, ¿no es cierto?, con una fuerte cercanía de organizaciones fascistas. Lo que está sucediendo en Alemania, que se desarrollan constantemente operativos para detener intentos de golpes de Estado, de reunión de elementos filonazis en Alemania que están creciendo, ¿no es cierto?
Y este proceso de crecimiento de las fuerzas nacionalistas extremas todavía no ha llegado a un proceso total de desarrollo, pero si no se resuelve la crisis del neoliberalismo por izquierda, probablemente estas fuerzas de derecha terminen ganando territorio, con un discurso demagógico, con un discurso racista, con un discurso, en fin, ¿no? Antisistema, pero desde el lado de la derecha, ¿no es cierto? Terminen ganando posición. Es por eso que es muy importante de una vez ver la forma de tumbarse a este modelo neoliberal y en general al capitalismo financiero en el cual nos encontramos, porque el camino que nos queda, si es que no lo tumbamos por izquierda, de una movilización democrática de la población, es la aparición de elementos de ultraderecha que puedan, ¿no es cierto?, con un discurso demagógico, repito, ganarse a la población. Y evidentemente esto está surgiendo, repito, en España, está surgiendo en Italia, está surgiendo en Francia con Le Pen, está surgiendo en Alemania con esta agrupación que se llama Alternativa para Alemania, Alternativa for Deutschland, y evidentemente, ¿no? Son cuestiones peligrosas. En América Latina también se están dando movimientos antisistemas desde el lado de la derecha. En Argentina tenemos a los elementos como Javier Milei, por ejemplo. No sé si estás familiarizado con este personaje argentino que desde la extrema derecha plantea también un cambio de sistema que no es otra cosa que regresar a las recetas más radicales del ultraliberalismo de principios de los 90. Él no plantea nada nuevo, plantea volver a la política económica de los 90, la política económica de la más extrema desregulación y el más extremo dominio del capital financiero, pero lo plantea de un punto de vista que parece novedoso porque actualmente Argentina está en una situación, digamos, intermedia, ¿no? Entre un gobierno más o menos de izquierda, pero que no termina de definirse. Entonces, en esas circunstancias, la derecha tiene peso. En Chile estuvo este señor Katz, ¿no? Katz, que estuvo en las elecciones de segunda vuelta en Chile, que también es una persona de fuertes filiaciones pinochetistas. Estuvo cerca de ganar las elecciones en Chile, bueno, finalmente ganó Boric, pasó, perdón, a segunda vuelta, pues es igual un síntoma de que hay un crecimiento de esta fuerza política. Y en nuestro país, el hecho de que haya ganado Rafael López Aliaga la alcaldía de Lima es un síntoma de que hay una inclinación de los sectores más acomodados de Lima y, por supuesto, porque no creo que López Aliaga haya ganado solamente con el voto de la gran burguesía. Tienen que haber sectores medios, racistas, ¿no? Que tienen miedo de un gobierno provinciano, de un gobierno de izquierda, que están yéndose cada vez más con la derecha ante el temor de que venga pues algún programa de transformación. Entonces, todos estos fenómenos hay que leerlos. La crisis del sistema no solamente plantea soluciones por izquierda, sino también cuando las soluciones por izquierda no se consiguen, se dan soluciones por derecha. Y eso es lo que ha pasado en realidad en el Perú, si es que lo pensamos bien. No se pudo consolidar un gobierno de transformación, y acá toca a cada uno hacer el balance, ¿no? Personalmente creo que las pugnas al interior de la izquierda, entre una izquierda liberal, ¿no es cierto?, y otra izquierda más sectaria, llevaron a una parálisis total del gobierno, que fue aprovechada por la derecha para, primero, sacar a la izquierda del gobierno y luego aislar al presidente hasta generar esta situación de crisis. Pero la situación es la que describió alguna vez Gramsci, ¿no? Creo que fue Gramsci el que señaló que el fascismo es siempre el resultado de una revolución fallida. Y esto es cierto. Cuando un proceso de transformación no llega a cumplir las expectativas, el descontento no desaparece de la gente. Y muchas veces se terminan implantando posiciones reaccionarias. En el caso del Perú, felizmente, el pueblo sigue siendo consciente de que el gobierno actual es un gobierno usurpador, de que es un gobierno de facto, de que es un gobierno basado únicamente en el poder militar, en el poder armado, no tiene ninguna base social y eso favorece, ¿no es cierto?, a las organizaciones que luchamos por una transformación, porque finalmente las masas están dispuestas a escuchar el discurso crítico, el discurso de cambio, ¿no? Y yo confío en que en Perú no va a llegar una propuesta, pues, fascista, no ni ultraderechista, porque el abismo que separa a la ultraderecha del pueblo y los crímenes que ha cometido la ultraderecha en estos 3 meses de gobierno nefasto,
el pueblo sabe quién los ha cometido, ¿no? Que los ha cometido la ultraderecha, que los ha cometido la reacción, y en ese sentido no expresa de esta ola reaccionaria que hay en varios países de América Latina y el mundo, ¿no? Sobre lo último que has hablado y lo primero que dijiste, tu primer comentario, hay una pregunta de fondo que quiero hacerte porque hasta este momento hemos estado como que opinando de formas generales, pero ya una cosa más específica para una opinión que tiene que ver además con el manejo de nuestros espectadores, que deben manejar todos los peruanos como un elemento de juicio real. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en Francia no ha habido ningún muerto, como tú has señalado? Y acá tenemos más de 60 muertos, más de 1.000 heridos, detenidos, enjuiciados por terrorismo, etcétera, etcétera. ¿Por qué estaría ocurriendo eso aquí? Esos muertos, acá estaríamos contando muertos, más de 60 familias enlutadas, y allá en España, en Francia, nada, cero. ¿Cuál crees que Sí, sea la razón? yo creo que hay tres factores, de repente, que podríamos señalar a José. El primero es la tradición histórica de lucha que ha habido en Francia. En Francia, la toma de calles, el levantamiento de barricadas, la ocupación de edificios y hasta la destrucción de los mismos es parte de la tradición de lucha de esos países, parte de la forma como la población expresa su descontento. Y es una forma de decirle de parte de la población al gobierno: nosotros tenemos esta capacidad de agencia, esta capacidad de movilización, y no vas a pasar por encima de nosotros tan fácil. Finalmente, una manifestación y una protesta es siempre una demostración de fuerza, ¿no? Es la demostración de fuerza del pueblo. En Perú, lamentablemente, eh, el ataque a las organizaciones sociales durante los 90, ¿no es cierto? El débil proceso de reconstrucción que ha habido desde entonces, sumado a las políticas de terruqueo que han habido, en fin, toda una serie de medidas para debilitar la organización social, han jugado en contra de la protesta. Muchas veces, José, eh, incluso es la misma gente manifestante que dice: ¿cómo vas a tomar tal carretera? ¿Cómo vas a tomar tal edificio? ¿Cómo vas a ocupar tal calle? No deberías hacer esto. Y limitan a la misma población. Esto en Europa, perdón, en Francia específicamente no sucede, ¿no? En Francia la unidad del pueblo con las acciones de lucha contundentes es tal que nadie le echa la culpa a nadie por levantar barricadas, por, en fin, plantear sus protestas de manera radical, ¿no? Entonces se nos ha metido tanto este discurso entre moderado, tibio y vergonzante, que hace que uno mismo se sienta mal de plantear medidas de acción contundentes, termina siendo que nosotros mismos los atemos de mano y nos deslegitimemos. Entonces, un primer factor puede ser, ¿no es cierto?, la contundencia de la protesta social. Lo segundo que me parece importante es el carácter del gobierno. Mal que bien, el gobierno de Macron sigue siendo un gobierno civil, sigue siendo un gobierno que tiene algún tipo de canales institucionales, ¿no es cierto?, de diálogo, por decirlo así, para resolver los conflictos entre los sectores sociales. En nuestro país lo que se instauró fue una dictadura, lo que se ha instaurado es una dictadura, que no tiene mayor base social que la clase dominante, que la gran burguesía, que los grandes capitalistas. Y como no tiene ninguna otra base social, solamente tiene que recurrir al poder armado, ¿no es cierto?, a las armas para validar su fuerza, ¿no? Cuando hay algún tipo de legitimidad, no se requiere ese tipo de violencia. Pero este gobierno no tiene esa legitimidad, no lo tiene. Es un gobierno de facto, es un gobierno que la población no quiere y que la única manera de legitimarse es a través de la violencia. Entonces, cuando se ve amenazado por una protesta creciente, reacciona de la manera en la que ha reaccionado. No es un gobierno civil. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en claro. No es un gobierno civil porque puede haber una persona que ejerce el poder de manera civil. Finalmente, Fujimori también era un civil. Fujimori era un civil, pero sabíamos que quienes mandaban en la dictadura de Fujimori era una cúpula militar metida dentro del poder político. Y acá sucede lo mismo. Los López Aliaga, perdón, los Montoya, ¿no?, los Cueto y toda esta gente son parte del aparato que gobierna actualmente el país. Son estos sectores de la Marina, no reaccionarios, en fin, que están gobernando el país. Y esta gente lo único que conoce
es la represión. Es la única manera que conoce de combatir, en fin, la protesta social, y en ese sentido eso explica también la grande cantidad de muertos que ha habido en el país. Y finalmente sí creo que hay un tema, José, de lamentablemente, ¿cómo decirlo, no? Un muerto en Francia, lamentablemente, puede pesar más que 10 muertos o 60 muertos en nuestro país, ¿no? Es lamentable, pero finalmente en los sistemas neocoloniales como los que vivimos, los centros de poder siempre tratan de presentarse lo más civilizados posibles, mientras que nuestros países son siempre considerados como que bárbaros o cosas así, ¿no? Entonces en nuestros países se justifica, o no se justifica, pero se tolera, si se quiere, este abuso de la fuerza y estos asesinatos, cosa que no podría pasar en un país como Francia, ¿no? Sería un escándalo que en Francia hay un muerto por una protesta, ¿no? En fin, habría toda una serie de cuestiones. En nuestro país puede haber y no hay ninguna respuesta. Entonces yo creo que esas tres cuestiones se justifican. Perdón, que esas tres cuestiones se explican, pero ninguna de ellas se justifica, ¿verdad? No se justifica que 60 personas hayan muerto por la protesta, no se justifica que hay un gobierno militar básicamente en nuestro país, y tampoco se justifica pues que haya esta tradición de lucha un poquito más retraída en Perú, ¿no? Entonces hay que luchar contra esas circunstancias, hay que luchar contra contra el avergonzamiento, ¿no es cierto? Contra este miedo que se tiene muchas veces a plantear medidas de acción más radicales y más contundentes, sobre todo cuando estamos enfrentando una dictadura. Lo segundo, hay que llamar las cosas por su nombre, hay que decir que este gobierno es un gobierno dictatorial, básicamente militar, ¿no? Que está capturando todas las instituciones del Estado, porque es lo que hace una dictadura. Y en tercer lugar, ¿no es cierto? Hay que también luchar contra este colonialismo, contra esta poca autoestima que a veces tenemos que permite que toleremos las muertes de 60 peruanos, ¿no? Yo creo que el pueblo es consciente de esto y lo guarda y lo lleva dentro de su corazón y de su propia experiencia, ¿no? Y no va a perdonar los abusos que se han cometido por parte del poder armado, por parte de los sectores dominantes en el país, ¿no? Tarde o temprano llegará el momento de ajustar cuentas. César, tú has tocado un tema importante eh, sobre esta valoración de los seres humanos, ¿no? Que siempre lo tocamos en el programa constantemente, ¿no? A través de esta definición del racismo, ¿no? El racismo es ubicar a seres humanos completos y a seres humanos incompletos o subhumanos o no humanos o en camino de ser humanos, ahora llamados subdesarrollados, ¿no? Nosotros somos países subdesarrollados, por lo tanto somos humanos subdesarrollados. Pero en el Perú en concreto, o sea, eso es ya como marco general, como marco global, pero en el Perú en concreto hay una discriminación real, absoluta, total, ¿no? Y esa discriminación también sirve para disculpar, justificar estos muertos. Porque automáticamente cuando tú ves una cara color puerta, como se dice acá en el Perú, y la designas, la motejas de terrorista, inmediatamente ya estás disculpando que pueda morir, que pueda ser torturado, que pueda ser avasallado en sus derechos, en fin. Es lo que pasa, por ejemplo, con Pedro Castillo, ¿no? Como tú has estado explicando. O sea, todo el proceso que ha ocurrido con Pedro Castillo es que detrás de este proceso se legitima que se haga ese proceso contra Castillo, en tanto es pues un indio, es un cholo, es un marginado, ¿no? Y también las muertes se justifican por ese lado. La pregunta es, este racismo, tú que estás viviendo en estas Europas que tanto hablan de democracia, que se llenan la boca de hablando de democracia y que de alguna u otra manera tienen un nivel académico, democrático, pueda ocurrir algo de democracia acá en el Perú. ¿Crees que esto sea posible, la construcción de un modelo democrático que hay que decirlo, jamás ha existido? Porque ya sea en la colonia existía de estos estratos
y cada estrato de abajo no tenía derechos, por lo tanto no era democrático. En la República ha sido la extensión de la colonia y tampoco hemos tenido procesos democráticos. En la actualidad tampoco, sino lo evidencian estas muertes que hay en este momento y los medios de comunicación, los políticos, los militares y hasta la propia Iglesia Católica o las iglesias en general en el Perú no dicen absolutamente nada con respecto a estos muertos que hay en el Perú. ¿Crees que la democracia sea una posibilidad en el Perú, César? Sí, sí, de todas maneras. Eh, yo no solamente creo que es una posibilidad, sino creo que es una necesidad. Yo Mm, creo que ya en un terreno pues ideológico, ¿no? Creo que la solución del futuro, ¿no es cierto?, de incluso de la especie, ¿no? Pasa por construir sociedades democráticas, radicalmente democráticas, ¿no? O sea, no esta democracia formal del voto, sino una democracia real en donde haya, pues, donde no hayan opresiones, ¿no? Donde no hayan dominaciones. Eso es lo fundamental. No, no puede ser que haya, no, no se puede llamar una sociedad democrática en la cual la voluntad popular es burlada a través de un golpe de Estado, ¿no? Solamente en nombre del interés de algunos banqueros y algunos capitalistas, ¿no? Eso no es una sociedad democrática. Y el hecho justamente de que se vulnere así la voluntad popular lleva, ¿no es cierto?, a estas situaciones de confrontación y de conflicto, ¿no? Entonces, la democracia es una necesidad, pero no va a venir, creo yo, José, no va a venir ni de la clase dominante, evidentemente, pero tampoco va a venir de los sectores privilegiados, sobre todo de las clases altas profesionales limeñas. Yo creo que, eh, eh, y te digo por la experiencia que he tenido también escuchando pues a intelectuales europeos, ¿no? La visión de democracia es una visión muy institucional, muy institucional. Es una visión acá, de respeto de un marco jurídico y en fin, de una serie de reglas, pero no es enfocada desde un punto de vista de los intereses que están en juego. Es decir, lo que sucede, por ejemplo, ahorita en Francia, no se considera como una medida antidemocrática. El hecho de que un gobierno defiende el interés de un sector social en contraposición de las grandes masas de la población no se considera antidemocrático. ¿Por qué? Si la democracia es el poder del pueblo. Y los teóricos de las universidades así lo conciben. Y lo mismo sucede en nuestro país, en donde buena parte de nuestros técnicos y teóricos, o utilicemos el término que querramos, están impregnados de la visión eurocéntrica, institucionalista y occidental de democracia. Entonces, de ahí no va a venir. O sea, ¿cómo podemos, por ejemplo, concebir que la izquierda haya votado por la vacancia de Pedro Castillo? Cuando estaba clarísimo, clarísimo, ¿no es cierto?, que desde el día 1, antes de que Castillo llegue al poder, ya se estaba organizando una confabulación para burlar la voluntad popular. Cuando el Congreso inconstitucionalmente había eliminado la facultad del presidente para plantear la cuestión de confianza. Ahí se quebró el orden institucional. Y la izquierda no dijo nada, la izquierda liberal, en fin, hipotecada, eurocéntrica, muchas veces no dijo nada al respecto. Y sin embargo, en la cuestión de la votación, votó decididamente por la vacancia de Pedro Castillo. Y entonces yo creo que de estos sectores no va a venir la transformación democrática, porque tienen una visión muy formalista de democrática, lamentablemente por su extracción y por sus círculos muy universitarios, muy de profesionales. Yo creo que si de algún lado va a venir una democratización, va a ser de las comunidades campesinas que se han mostrado en lucha, de los gremios estudiantiles que han mostrado un desprendimiento enorme con la toma de la Universidad de San Marcos, por ejemplo, ¿no? Que básicamente fue una socialización de un territorio hacia la población, una democratización del territorio hacia la población que fue asfixiada nuevamente de manera violenta, ¿no? De las dirigencias barriales que están apoyando a las delegaciones de provincias, ¿no es cierto?, recibiéndolas, sosteniéndolas, ¿no es cierto? Evidentemente de ahí va a venir la refundación democrática. Solamente de estos sectores puede venir, ¿no? Y efectivamente hay un nombre para esta nueva democracia, para este proceso que es el proceso popular constituyente, ¿no? La famosa Asamblea Popular Constituyente.
Esta Asamblea Popular Constituyente es justamente la asamblea de los sectores populares para construir una auténtica democracia, no una democracia formal. Y nuevamente, ¿no? La democracia no es solamente, no debe ser solamente una posibilidad, sino creo que es la solución a los conflictos sociales. Porque yo sí creo, ya en un terreno de repente un poco más de la consideración personal, yo sí creo que las personas somos capaces de entendernos y de resolver nuestros problemas hablando. El problema es cuando no nos mueve las ganas de resolver un problema, sino las ganas de imponer nuestro interés. Y el capitalismo, y en el capitalismo, la democracia es una pantalla, la democracia liberal es una pantalla para la viabilización de los intereses particulares, ¿no? El interés del capitalista, el interés del politiquillo por ahí, el interés de alguien que quiso hacer su lobby, y la democracia es simplemente un instrumento para la viabilización de estos intereses. Tiene que refundarse desde las clases populares, ¿no? Sí, efectivamente, tienes toda la razón, César, toda la razón, sobre todo de esto último, ¿no? Que estamos totalmente de acuerdo porque hay una campaña que se ha iniciado desde lo más popular, desde el movimiento popular, concerniente a esta asamblea constituyente, que es una necesidad histórica del pueblo peruano. Eso es algo que no deberíamos soslayar bajo ninguna consideración. César, ya se nos acabó el tiempo, tenemos 1 hora de transmisión, por eso te decía justamente que se pasa el tiempo volando. Sin embargo, todavía tenemos algunos minutos para tus consideraciones finales, tus comentarios finales, por favor, para el programa Frente al Perú. Sí, un poco de repente, siguiendo el enfoque que tú quisiste darle a esta conversación, es necesario comprender la situación actual como una crisis global del neoliberalismo. Tanto nuestra situación como la situación que pasa en Francia, como las diferentes luchas que se están dando a nivel mundial, obedecen a un panorama global de crisis. Todo está interrelacionado. Y lo que pase en Francia y la manera como se resuelva ahí el problema, evidentemente va a repercutir a nivel internacional. Así como las luchas que nosotros protagonizamos en nuestro país, ¿no es cierto?, van a impactar también a nivel internacional, porque la lucha por la emancipación de los pueblos es una lucha internacional, es una lucha mundial. Entonces yo quisiera también rescatar ese enfoque que tú señalaste para invitar a todos a estar pendientes y atentos a lo que pasa pues, en el que actualmente es el centro de la lucha, que es el pueblo francés, ¿no? Que veamos cómo se desarrollan las acciones, que veamos la contundencia y que aprendamos también que no podemos nosotros limitar la protesta social, sobre todo cuando es una protesta justa, cuando es una protesta en contra de gobiernos antipopulares, ¿no? Y si en Francia están tomando determinadas medidas, nosotros debemos ver y también aprender y ver también cómo se desarrollan esas medidas, pues, en nuestros países, ¿no? Porque se lucha contra el mismo enemigo, se lucha contra el mismo responsable, ¿no? Una élite dominante que domina los estados y que busca esquilmarnos, ¿no? Entonces yo llamaría mucho la atención a eso y de repente también llamaría la atención a que estemos atentos a el panorama económico internacional, porque también hay un problema de crisis financiera global que en cualquier momento puede reventar y evidentemente eso también va a afectarnos, ¿no? Entonces de repente el llamado sería a tener un panorama global de nuestras luchas, de nuestra propia experiencia política, y estoy seguro que un panorama global, mundial, nos va a ayudar también a entender nosotros un poco mejor también la situación de nuestros propios gobiernos, ¿no? Eso sería, José, y agradecerte nuevamente por esta invitación y por este tiempo que has dado para esta conversación. No, definitivamente las gracias a ti, César. Solamente para comentarte que los comentarios que tenemos por el interno hacia esta entrevista, hacia tu participación, son muy buenos, excelentes. Muchas gracias por tu participación, César, y hasta una próxima oportunidad, que no sea la primera. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, José. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Ha estado con nosotros César Burga, sociólogo. Con él hemos tenido una conversación no solamente del tema internacional, porque él se encuentra fuera del país, sino también sobre el tema nacional, que tanto nos interesa a todos los peruanos. Estas percepciones que debemos tener, estos elementos de juicio con los que debemos contar para nuestros análisis políticos. No podemos